Mire, queridos alumnos, vamos a mirar el capítulo 12, diezmos, dádivas y ofrendas, y vamos a mirar que fueron dados antes de la ley, ya existía el diezmo y la ofrenda. Durante la ley también ya existía la ofrenda, donaciones y ofrendas voluntarias, y diezmos y ofrendas en esta edad, en la edad eclesiástica, es decir, que a través de los tiempos Dios siempre ha demandado que una parte que Él nos da sea consagrado específicamente al asunto religioso, pero especialmente a los diezmos y las ofrendas. Es uno de los temas más cosquillosos, se puede decir, con relación al creyente, porque el creyente puede dar todo, pero ya cuando le toca la parte de su bolsillo es la parte más delicada. Es un tema que es bíblico y por lo tanto se debe enseñar. Hoy hay día iglesias que no enseñan sobre el diezmo y la ofrenda. Hermanos, quiero decirles que esto es pecado si no se enseña sobre los diezmos y las ofrendas. La palabra diezmo significa una proporción específica de propiedad consagrada a propósitos religiosos. A causa de la designación de una décima parte bajo la ley de Moisés, ha llegado a entenderse como la designación de la décima parte de las entradas de uno para propósitos religiosos. Siempre el diezmo y la ofrenda se ha dado con un propósito religioso. El hombre es por naturaleza egoísta y codicioso, tanto antes de ser salvo como también después. Esta naturaleza pecaminosa, egoísta y codiciosa le dispone a uno a objetarse a dar su visto bueno a cualquier principio que le reste cosas o posesiones materiales de su posesión. Es decir, no es fácil para el hombre este tema, mucho menos enseñarlo y muchísimo menos practicarlo. Realmente es difícil. ¿Cuándo es que una persona realmente está convencida? Cuando está seguro de que las bendiciones que tiene son dadas por Dios. Miramos entonces que el propósito de esta lección es de presentar lo que la Biblia enseña tocante al sostenimiento de obras religiosas divinamente designadas. El propósito primordial de los diezmos, las donaciones y las ofrendas en toda época parece ser un medio de reconocer en una forma sagrada la posesión de Dios y la mayordomía del hombre tocante a las cosas materiales. Es decir, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y eso hay que reconocerlo. Dios nos da las cosas para que nosotros las administremos. Es decir, Él nos da nosotros le damos la décima parte y Él nos da el 90%, es para nosotros, para que nosotros lo podamos administrar. La otra parte siempre es dada a la obra misionera, es decir, para que la iglesia los administren. Debe reconocerse que esto no se le debe dar al pastor, sino la iglesia es la que está encargada de administrar los diezmos, las ofrendas y también las donaciones voluntarias. Vamos a mirar entonces de que los diezmos y las ofrendas subieron antes de la ley de Moisés. Dos ejemplos primordiales del principio reconocido del diezmo antes de la ley de Moisés está escrito en la Biblia. Abraham pagó el diezmo a Melquisedec de los despojos de la guerra. Ahí está Génesis capítulo 14, versículo 20. El escritor de la epístola a los Hebreos indica que Abraham fue bendecido por haber pagado el diezmo a Melquisedec. Nótese que a Abraham no le fue impuesto el diezmo, sino que este fue voluntariamente. Vemos que él entregó el diezmo a este rey de Salem. Otro ejemplo claro en la Biblia antes de que fuese dada la ley fue Jacob, hijo de Isaac, quien dedicó la décima parte de las cosas de sus entradas a Dios en el lugar llamado Luz, después de su visión del Señor, a condición de que el Señor le prosperara en su retorno a su hogar salvo y sano. Es decir, él prometió dar la décima parte de todo lo que Dios le daría. Ahí Dios hizo un pacto con Abraham. Si él era bendecido, Dios, o más bien Jacob, iba a dar la décima parte de lo que Dios le diera. Esto fue un compromiso voluntario que Jacob hizo inmediatamente después de su visión del Señor. ¿De dónde sacó la idea? Sino de un deseo divinamente inspirado, es decir, fue inspirado por Dios
para que él diera esto a Dios antes de que fuese dada la ley. Es decir, que el diezmo y la ofrenda existieron antes de que Dios diese la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces vemos que los diezmos han existido siempre. Miramos también que los diezmos y las ofrendas existieron durante la ley mosaica. La ley de diezmos fue instituida en la ley de Moisés por dos motivos. Primero, constituía un reconocimiento de que todas las cosas pertenecen al Señor. Eso es indiscutible. Hay que reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos da es de Él. Dice el Señor en Ageo capítulo 2, versículo 8, mío es el oro y mío es la plata. Es decir, todo pertenece a Dios. Dios solamente nos da una parte para que usted y yo la administremos, y que de esa parte que Dios nos da para que administramos, también dejemos una parte también para la obra de Dios. En segundo lugar, fue instituida para la operación económica de la teocracia judaica. Es decir, ellos debían administrar estos recursos que Dios había dado. Y también en el mantenimiento de su adoración y servicios religiosos. Siempre el diezmo y la ofrenda han tenido ese principio, que son dados para el sostenimiento de la obra, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento o en la edad eclesiástica. Vemos que todo el ganado y los productos agrícolas pertenecientes a los israelitas habían de ser sujetos al diezmo de una 10ª parte anualmente. Es decir, ellos cada año apartaban del diezmo del cultivo y del ganado para el servicio del tabernáculo y también el sostenimiento de la tribu de Leví. Si uno deseara redimir alguna parte, podría añadir una 5ª parte del valor de la cosa que se había de redimir al precio del diezmo. Esta 10ª parte fue asignada a los levitas como premio o paga por esa tribu. Esto a su vez también pagaba un diezmo, una 10ª parte de todo lo que recibían para el sostén y mantenimiento del sumo sacerdote. Es decir, que tanto el sacerdote como los levitas que servían dentro del tabernáculo, ellos eran sostenidos por las demás tribus. Ellos llevaban una 10ª parte y ellos tomaban de lo que era consagrado al templo para el sostenimiento de ellos y también para el mantenimiento del tabernáculo. En la segunda transmisión de la ley en el Deuteronomio, recordemos que ahí fue dada la segunda ley, se añade un segundo diezmo en los productos agrícolas únicamente. Tocante a esto, miramos lo que dice Foucher. Para la celebración de las fiestas cada primer y segundo año en el santuario de Silo o Jerusalén, y cada tercer año en casa o en una fiesta dedicada a los levitas, los extranjeros, los destituidos de padre y a las viudas, los 6 años así señalados fueron seguidos por el año de jubileo. En la asistencia duró más por motivo de la escasa asistencia en el 6º año, cuando la mayor parte se quedaba en casa. En el año de jubileo no había diezmo, pues la tierra gozaba de su sábado, es decir, cada 7 años la tierra descansaba y por ende no se daba el diezmo en la parte agrícola. También vemos que había abuso en cuanto a la ley del diezmo, aun cuando el principio involucrado y la ley específica del diezmo eran sagrados, es decir, esa parte era consagrada a Dios. El profeta Amós reprendió fuertemente a Israel por guardar la letra de la ley mientras desacataba el espíritu de ella. Malaquías ratificó el mensaje de Amós y desenmascaró al pueblo por pagar el diezmo con ovejas enfermas y animales que habían sido desgarrados y matados. Es decir, ellos realmente no estaban cumpliendo con las partes sagradas. Recordemos que esos animales debían ser sin mancha y debían ser también que estuvieran bien, ¿no? Sin una pata quebrada o que les faltara un cacho. Bueno, estos animales debían ser totalmente sin mancha porque tipificaban a Cristo, quien fue sin pecado. También nuestro Señor ensalzó a los judíos por pagar sus diezmos escrupulosamente, aún hasta las hojas y venas de las plantas, de la menta, del eneldo y del comino, y los censuró por dejar lo más importante, que era el amor y la misericordia. Ya en el Nuevo Testamento los
saduceos y fariseos, ellos diezmaban de las cosas más insignificantes, pero habían olvidado la cosa más importante, que era el diezmo y la ofrenda. Y también la misericordia de Dios. Realmente Dios no quería ofrenda y sacrificios, Él lo que quería era misericordia. Por guardar Israel todas las leyes del Señor, Él prometió hacerle las cabezas y no la cola. Por guardar la ley del diezmo, prometió que la tierra prosperaría. Y por ser negligentes en esto, les advirtió que les haría estar a diente limpio. Les enviaría, es decir, calamidad y otras enfermedades, porque el pueblo de Israel no cumplió con esa parte que Dios demandaba de ellos durante la ley. Bodegas llenas y abundancia vinieron cuando Israel guardaba la ley del diezmo. Realmente Dios bendice cuando usted y yo somos fieles. El sumo sacerdote Azarías le dijo a Ezequías: desde que comenzamos a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y no hemos saciado, y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces aquí vemos que eso está en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. No había ninguna pena que le tocara al hombre ordenar contra aquellos que se negaren a acatar la ley de los diezmos para pagarlos a los levitas. Pero sí había una pena que el Señor ejecutaba, tanto contra individuos como la nación de Israel. El principio del diezmo era una declaración que uno estaba dispuesto a obedecer legalmente a Dios, reconociendo así su señorío sobre la tierra. Entonces aquí miremos dos cosas importantes. Uno, cuando una persona no reconoce que todo lo que uno tiene es de Dios, difícilmente da el diezmo y la ofrenda. Y por otro lado, pues está quitando bendiciones. No solamente está robando a Dios, sino también se está robando uno mismo bendiciones dadas por Dios. Dice ahí Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, Dios bendice cuando yo soy fiel en esa parte, aunque no es fácil. Es uno de los temas más difíciles para el cristiano hoy día. Sin embargo, tiene bendiciones y también tiene promesas con relación a la obediencia del diezmo y la ofrenda. Miremos ahora las donaciones y ofrendas voluntarias. En la economía de la ley de Moisés y la ley del diezmo, el sacerdote recibía no solamente su cuota del diezmo general, que era pagado a la tribu, mas también recibía una ofrenda voluntaria de cada uno que ofrecía un sacrificio. Esto era parte del patrimonio que siempre era proporcionado. Es decir, el sacerdote no solamente recibía la parte que la ley demandaba, sino también ellos recibían ofrendas y donaciones que eran voluntarias, que eran para ellos. Era en forma de agradecimiento. El tabernáculo y el templo fueron construidos con ofrendas voluntarias y donaciones traídas por los que amaban a Dios. Hermanos, siempre el diezmo y la ofrenda es demostrando el amor hacia Dios. La mayoría de templos en esta época se han construido, desde el templo de Salomón hasta el día de hoy, siempre se han construido con ofrendas voluntarias de otras iglesias o de asociaciones que han dado para que las iglesias puedan cumplir el mandato de llevar el evangelio. Muchos de ellos se han usado para la construcción de templos. Estos razonaban que además de la ley del diezmo, deberían dar donaciones y ofrendas voluntarias para ayudar a erigir un santuario de adoración. Esto consta por los relatos bíblicos en su liberalidad en las donaciones, aún hasta que fueron restringidos. 1. Solicitaciones para el tabernáculo. Respuesta para el tabernáculo. Restringidos de dar para el tabernáculo. Donaciones para la expiación. Donación de David para el templo de Salomón. Vemos que una de las cosas que dio, o que donó más bien David, fue el lugar donde se estableció donde se construyó el templo de Salomón.
Esa era fue comprada por el rey David y fue donada para que allí se construyera el templo de Salomón. Donaciones personales de David para el templo. Se solicita al pueblo. Creemos que allí David y Salomón dieron, pidieron al pueblo que trajeran ofrendas para la construcción del templo. Vemos también la respuesta del pueblo y la hora de regocijo. Ya en Primera de Crónicas 29:9 encontramos que ahí fue totalmente construido el templo con las ofrendas dadas por el pueblo de Dios. Es más, David le tocó decirle al pueblo que no trajera más oro, que ya el que había era suficiente para poder erigir un santuario a Dios. Qué bueno que eso se pudiera usar hoy en día, o más bien se pudiera decir en las iglesias a los miembros: hermanos, no traiga más diezmo ni más ofrendas, porque las que tenemos es suficiente. Pero realmente hoy es escaso el diezmo y la ofrenda dentro de la iglesia, pero damos gracias a Dios porque de todas maneras, de una u otra forma, esto ha servido para que la obra de Dios siga adelante. Entonces hemos visto que los diezmos y las ofrendas fueron antes de la ley, han sido también durante la ley mosaica del diezmo y la ofrenda, y también ha habido donaciones y ofrendas voluntarias a través del tiempo para poder llevar a cabalidad la obra misionera y así también poder construir santuarios para la honra y gloria del Señor. Diezmos y ofrendas en esta edad. Sería la pregunta: ¿es bíblico dar diezmo y ofrenda hoy en día? No hay ninguna ley específica en el Nuevo Testamento que autorice el diezmar para hoy día. En realidad, el diezmar se menciona apenas 2 veces en el Nuevo Testamento y ambas tenían que ver con los judíos. Sin embargo, se dice que en aquel tiempo del Antiguo Testamento, que no existía ni una sola religión pagana que no tuviera el concepto de que todo hombre debe pagar un diezmo de por lo menos 1/10 parte a su Dios. Aquí hay un comentario de un escritor: entre los pueblos antiguos había algunos que no practicaban sacrificios de sangre, pero no había ninguno que no practicara el diezmo como base de ofrendar a sus dioses. Hemos visto que a través de los tiempos, la religión que fuese, siempre daba un diezmo y una ofrenda a sus dioses, cualquiera que fuese el dios. La supervivencia de esta práctica entre todos los pueblos antiguos, además del relato bíblico, indicaría un denominado común establecido por Dios desde el principio, así como Él santificó un día en cada 7, también santificó para sí 1/10 parte del codo, como recordatorio de su obra creadora, y su continua posición incluyó el diezmo en la ley. Y cuando los profetas tornaron la ley del diezmo, no estaban sencillamente atacando los reglamentos levíticos para proveer sus propias necesidades, más bien estaban profundizando hasta los cimientos de la relación del hombre hacia Dios y a su universo. El diezmo no fue la ley de los levitas para financiar el templo, fue la ley de Dios para el beneficio espiritual del hombre. Pues cuando una persona no diezma y ofrenda, la cuestión ya es espiritual, es decir, es algo entre Dios y el hombre. Un hombre no diezma es porque espiritualmente está mal con Dios. O sea, el problema es espiritual, el problema ya no es material, sino el problema es la relación entre el hombre y Dios. Pero en las iglesias hoy día se debe enseñar con relación al diezmo y con relación también a la ofrenda, es decir, es bíblico y también es de bendición para los hombres que hoy día se diezme y se dé la ofrenda. Era tan universalmente aceptado y aprobado que los días de nuestro Señor que no hacía falta el defenderlo como principio de ofrendar en la adoración. Hay aprobación para el principio del diezmo en el Nuevo Testamento y ni nuestro Señor ni sus discípulos nunca presentaron ningún otro plan como un medio para el sostenimiento de su iglesia. Es decir, recordemos allá en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 46, de cómo era necesario que estas personas inclusive vendieron sus propiedades
para el sostenimiento de la obra, no solamente el sostenimiento, sino también para enseñar a aquellas personas que habían venido de lejos. Y ellos trajeron todo y lo colocaron al pie de los apóstoles. Entonces, presentaron ningún otro plan como medio de sostenimiento de la iglesia. Por lo tanto, es razonable que de igual manera, como la iglesia, como la música instrumental fue autorizada como un medio de adoración neotestamentaria, aunque no haya sido mencionada específicamente, así también el principio del diezmo como método para financiar la obra del Señor y reconocer la posesión de Dios sobre todas las cosas, fue también el plan autorizado y designado, aunque no haya sido específicamente mandado. Dios ordenó algunas cosas para servir como recordatorios específicos para el hombre. Por ejemplo, el sábado era recordatorio de la recreación acabada de Dios. Recordemos que Él dice que él acabó la creación en 6 días y el séptimo día descansó. La circuncisión era recordatorio del pacto de Dios con su pueblo. El bautismo y la cena del Señor son recordatorio de su evangelio. El diezmo era el recordatorio por parte de Dios de que Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos para la obra de Dios, reconocemos primero que todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, cualquier persona que retuviera los diezmos bajo la ley de Moisés y se les apropiara para sus propios deseos egoístas y codiciosos, era considerado como un doble ladrón, por haber robado a Dios y también a sí mismo de las bendiciones de Dios. Es decir, cuando uno realmente no da el diezmo y la ofrenda, primero está robando a Dios y segundo se está robando bendiciones para uno mismo. Ya que bajo la ley de Moisés los hombres eran mandados a dar la 10ª parte, bajo la gracia pareciera una vergüenza que uno quisiera dar menos. Es decir, es lo mínimo que se puede dar en esta época, en la edad eclesiástico. En el Nuevo Testamento hay cuantiosas referencias a ofrendas especiales, generalmente hechas para fines misioneros o para los que sufrían pobreza. El principio de ofrendar con alegría, con propósito, con sacrificio, con regularidad, es enseñado cada vez ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice ahí, cada uno de como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, hay que dar no por tristeza ni tampoco por dolor. El apóstol Pablo sancionó específicamente el principio del diezmo, que era usado para el sostenimiento de todos los que ministraban en las cosas sagradas. La tribu entera de Leví fue ordenada a trabajar en las cosas sagradas. Los hombres, las mujeres y los niños, tanto los buenos como los malos, todos ellos comían y eran sostenidos por las cosas del templo. La ocasión central para los diezmos de la tribu dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Es decir, que es bíblico que los que trabajan en las cosas de Dios pues participen de las cosas que les traen al templo. Entonces, nótese primero que todos los que trabajan en las cosas sagradas participan del templo. El argumento de Pablo es que junto con los misioneros que le acompañaban estaban trabajando en cosas sagradas, aunque no estuviesen sirviendo a ningún altar eclesiástico particular, es decir, a ninguna iglesia en particular. Además de aquellos que trabajaban en las cosas sagradas, los que servían al altar participaban del altar, es decir, de las ofrendas especiales traídas al altar. Aquí vemos que Pablo declaró: así también, justamente de igual manera, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, es decir, es algo bíblico. Igual como los levitas eran sostenidos por el templo por medio de los diezmos especificados, mientras trabajaban en las cosas sagradas, de la misma manera, así también dijo Pablo, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, y la manera en la cual o por medio de la cual había de vivir para la misma manera de sostenimiento otorgado a aquellos que trabajan en las cosas sagradas,
o sea del diezmo. Es decir, hoy en día entonces, ¿cómo se ha de mantener la iglesia? Se sostiene a través del diezmo y la ofrenda. Y es indiscutible también que el pastor, pues la iglesia destine un salario de esos diezmos y esas ofrendas que sean donadas o que sean dadas a la iglesia para que ellos la puedan administrar. Es decir, que los diezmos y las ofrendas son administrados por la iglesia hoy día y ella debe darle el debido administración para una mejor administración de ellos. En cuanto a la actitud de nuestro Señor hacia el dar, basta con solo decir que Él sentó la premisa que los hombres deben dar para conservar su vida recta delante de Dios y del mundo. Dice Mateo 6, 19 al 21. Si no hubiera ningún otro motivo para dar los diezmos y ofrendas que aquí se declara, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, sería motivo suficiente para dar. Dios dio a su Hijo un don inefable, concedió a cada creyente vida eterna. Él ordenó que de gracias recibiste, dad de gracias. Y también prometió que el que diera recibiría de vuelta buena medida, apretada, remecida y rebosando por parte de los hombres. Entonces es importante entonces dar para la obra de Dios. Y Pablo nos indica que nuestro Señor enseñaba que más bienaventurado es dar que recibir. Él además reveló que el que fuese fiel en lo poco, también sería fiel en lo mucho. Gálatas insistía aquel que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, aunque no existe ninguna ley específica del diezmo que sea obligatorio para los cristianos neotestamentarios. Como mandato siempre está presente la posesión de Dios y la mayordomía del hombre que se enseña en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Si uno apenas tiene un poco de agua fría y la da en el nombre de un discípulo, no quedará sin recompensa. Es decir, Dios siempre da recompensa a las personas que dan de buen corazón. Tocante a eso, Jesús dijo y fue escrito: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí se refiere al cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Largos años después de la muerte de Jesús, después de haber sido abolido la ley de Moisés como sistema de práctica, alguien estaba pagando diezmos a Jesús allá en el cielo. Jesús estaba recibiendo los diezmos de alguien cuando el libro de Hebreos estaba siendo escrito, y es verdad que siempre los está recibiendo hoy día. Lo mismo como los recibió de Abraham. Por cierto que no reciben muchos diezmos hoy día, para siempre los recibe. Entonces, hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el diezmo y la ofrenda es y siempre han existido. Antes de la ley existieron. Recordemos que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Jacob también dio los diezmos, hizo pacto con Dios. Durante la ley mosaica también el pueblo dio diezmos, y de esa forma se construyó el tabernáculo y también se construyó el templo de Jerusalén. Y no solamente fueron dadas ahí los diezmos, sino también ofrendas voluntarias, donaciones que han sido dadas a través de los tiempos. Hoy día también lo mínimo que un hombre o un cristiano puede dar, lo mínimo que puede dar son los diezmos. Dice ahí, cada uno como propuso en su corazón y como Dios le haya prosperado durante la semana. Entonces lo mínimo que un cristiano hoy puede dar es el diezmo y también la ofrenda. Y en esta edad realmente las iglesias se sostienen es con lo que los creyentes por amor dan a sus obras. Ninguna obra que pertenezca a la iglesia de Jesucristo realmente debe asociarse con el Estado, ni recibir ofrendas que sean mal habidas.
el único sostenimiento que es demandado por la Biblia y que es dado por Dios es a través de los diezmos y las ofrendas. Entonces hemos visto aquí brevemente con relación al diezmo y la ofrenda qué significa la palabra y a qué se traduce diezmo. ¿Cuáles dos personas ofrecieron pagar diezmos al Señor antes de la ley de Moisés? ¿Para cuáles dos propósitos fue el diezmo instituido en la ley de Moisés? ¿Cuál segundo diezmo fue añadido en el segundo pronunciamiento de la ley? ¿Qué es lo que Dios prometió a Israel por guardar todas sus leyes? ¿Qué es lo que el sacerdote común recibía además de patrimonio? ¿Cómo se mantenía el sumo sacerdote? ¿Por cuál medio fue financiada la construcción del tabernáculo y del templo? ¿Por qué no dijo más el Señor tocante al diezmo durante su ministerio? ¿De qué manera ha considerado una doble ladrón por retener los diezmos de la obra del Señor, ocupándolos para sí mismo? En vista de que los hombres diezmaban bajo la ley, ¿en qué cosas se constituye el dar menos bajo la gracia? Es decir, hoy el tiempo de la gracia o el tiempo eclesiástico, ya se debe mencionar de que el diezmo y la ofrenda es lo mínimo que un hombre de Dios puede dar. Entonces, querido estudiante de la palabra de Dios, no se le olvide aquí resolver las preguntas dadas al finalizar cada capítulo para que usted las resuelva y ese estudio sea la bendición para su vida y también para la vida de su iglesia. Así que, querido estudiante, Dios les bendiga. Hemos terminado el capítulo 12 con relación a los diezmos y las ofrendas. Amén.